Me da un gusto enorme ver un auditorio tan juvenil y me da también un gusto enorme venir a dar una charla a Condumex, que es una institución, no lo dijo Manuel Ramos, pero lo recordamos hace rato, es una institución que conozco hace muchísimos años, antes de que estuviera aquí en San Ángel, cuando estaba en la calle de Poniente 140 en Vallejo. Ahí empezó el Centro de Estudios, en aquel entonces Centro de Estudios de Historia de México, Condumex. Y desde entonces soy amigo del centro, soy muy agradecido con el centro porque yo aquí he consultado materiales maravillosos. Están siempre muy bien organizados, muy dispuestos a que se consulte. Es realmente una aventura venir aquí a investigar al Centro de Estudios, ahora Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Bueno, déjenme ir un poco a paso veloz para no aburrirlos. Hemos preparado como dicen, un power. Así se dice, ¿no? Bueno, vamos a iniciar diciendo que para los historiadores profesionales es cuestionable esta historia que llamamos historia calendárica, historia broncínia. El maestro Luis González lo decía constantemente. Es, en cierto sentido, oficialoide el historiador que solo recuerda fechas cuando se cumplen efemérides importantes. Sin embargo, también decía Luis González que es peor tener amnesia que tener una visión de la historia calendárica, efemerística y demás. Ahora, la verdad es que los historiadores agradecemos cuando se cumplen ciertas fechas, ciertas efemérides, porque es la oportunidad de que la opinión pública ponga atención, de que los sectores, digamos, generales del país atiendan esa fecha, que haya recursos de las instituciones gubernamentales, de las instituciones académicas. Entonces, hay que cumplir con los cumpleaños. En el caso de Zapata, en realidad este año cumplimos 2 efemérides. El gobierno está poniendo mucha atención y voy a ser muy preciso, en el asesinato de Emiliano Zapata. No es lo mismo morir, o sea, no es la muerte de Zapata, es el asesinato de Emiliano Zapata, 10 de abril 1919, Hacienda de Chinameca. Esto podríamos tocarlo en el momento de las preguntas y respuestas, porque la muerte de Zapata ha sido vista desde una perspectiva moralizante y se ha criticado al traidor Guajardo, al felón Pablo González, sin entender que en la muerte de Zapata, en el asesinato de Zapata, hay también condiciones del propio zapatismo que nos explican esa coyuntura, esa situación. O sea, no nada más darle todo el peso de la culpa a Guajardo. Yo sé que muchos colegas míos, si se enteraran de que García Diego está defendiendo a Guajardo, digo, realmente me sacarían los ojos. No lo estoy defendiendo, estoy tratando de explicar, y si hay alguna pregunta al término de la sesión, podría yo ir sobre ese asunto. El otro punto que quisiera destacar es que a mí no me gusta el término celebración, ¿sí? Festejo. A mí me gusta más el término conmemoración. Conmemoración quiere decir recordar juntos. En cambio, el festejo, la celebración pues tiene una connotación religiosa que no creo que venga aquí a cuento. En cambio, recordar juntos, pues sí, vale la pena hacerlo, aunque yo lo haré desde una perspectiva crítica, ¿sí? A diferencia de esta visión broncínia que tenemos de Zapata, ¿no? Zapata como un personaje majestuoso de nuestra historia, como un personaje intachable, como un personaje prácticamente incólume,
y quítense por favor esa idea de la cabeza. Zapata fue un personaje más de la Revolución Mexicana, como muchos otros que participaron en ese proceso, con sus aportaciones y con sus deficiencias y limitaciones. Pasamos entonces ya al punto inicial, señalando que el zapatismo ha sido considerado por la mayoría de los historiadores de la Revolución como el único grupo campesino típico de la Revolución Mexicana. Bueno, ni siquiera de los movimientos importantes. Sí. Hubo otros, ¿sí? Por ejemplo, los Arenas en Tlaxcala, ¿verdad? Ya me pidieron que los mencionara, ya los mencioné. Ni siquiera el movimiento villista es un movimiento campesino típico, ¿sí? Porque en el movimiento villista participaron mineros, ferrocarrileros, artesanos, en fin, todo tipo de ocupaciones. Yo diría que en el zapatismo tampoco podemos decir que es un grupo estrictamente campesino, sí podemos decir que es un movimiento o un grupo auténticamente ruralista. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre ruralista y campesinista? En que en el zapatismo participaron algunos sectores que viven en el ámbito rural, pero que no eran estricta y esencialmente campesinos. Por ejemplo, el tendero, por ejemplo, el profesor rural, que es tan importante en el movimiento campesino, Otilio Montaño, ya lo veremos, el cura o algunos curas de la región muy involucrados con las comunidades campesinas. Entonces, si hagamos este deslinde, el zapatismo sí fue el principal movimiento ruralista, pero no necesariamente campesinista. De hecho, no hay ningún movimiento campesinista en toda la historia de la humanidad, ni siquiera estoy hablando de la historia de México. Siempre se incorporan, siempre participan sectores que son, digamos, afines al movimiento de esas comunidades en las que ellos habitan sin tener la agricultura como su ocupación principal. La otra característica del zapatismo es que ha sido visto como un movimiento autónomo dentro de la Revolución Mexicana, como un movimiento absolutamente distinto a los movimientos maderistas, a los movimientos constitucionalistas, en general, como un movimiento que se autoaisló, que se automarginó. En realidad he visto algunos colegas, algunos historiadores que sostienen que el movimiento zapatista hizo una revolución paralela, que en realidad en México tuvimos entre 1910 y 20 por lo menos dos revoluciones, la revolución de los norteños y la revolución de los campesinos del centro-sur de México, básicamente Morelos. Ahora, esta lámina es importante porque ubicamos al estado de Morelos, ¿sí?, que tiene vecindad con muchísimas otras entidades: Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, para mencionar las más importantes. Esto nos obliga a simplemente refutar cualquier interpretación autonomista del zapatismo, cualquier interpretación que considere al zapatismo un movimiento ajeno al resto de la Revolución Mexicana. Con esa geografía era imposible pensar en el zapatismo como un movimiento autonómico. Y ya que menciono a los estados circunvecinos, he de decirles otra cosa. Por lo general asociamos al zapatismo con un movimiento de trabajadores de la caña de azúcar, ¿sí? Bueno, otra mentira, ¿sí? En Morelos había otras agriculturas, por ejemplo la del arroz, muy importante, y en los estados circunvecinos, Estado de México, Puebla y demás, vamos a encontrar otro tipo de zapatismos. Zapatismos vinculados, por ejemplo, en la zona del Ajusco, a la producción de carbón para darle energía, calor
para poder alimentar a las poblaciones de Cuernavaca, de Toluca, de Ciudad de México y demás. Entonces tenemos zapatismo incluso de zona fría, zapatismo arrocero, zapatismo azucarero, y cada uno de estos tiene diferentes motivaciones. Como se podrán imaginar, el zapatismo carbonífero, el zapatismo carbonero, tenía menos preocupación por la reforma agraria que otros tipos de zapatismos que estuvieran, digamos, más clásicamente representados en algunas zonas de Morelos. Tenemos, por ejemplo, en Guerrero hay más pequeña propiedad que comunidades campesinas, predominan en Morelos. Entonces, por ejemplo, en Guerrero podemos tener un movimiento zapatista de rancheros, de pequeños propietarios, a diferencia del zapatismo típico del centro de Morelos, que puede ser más básicamente de comunidades campesinas. Esto le da una participación militar distinta, una ideología política absolutamente diferente y posiciones ante la reforma agraria absolutamente disímbolas. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir? Que el zapatismo tuvo particularidades, claro está que tuvo particularidades, todos los movimientos lo tuvieron, pero tuvo una cronología común, esto es, comenzó en 1910 y terminó básicamente en 1920 en una lucha integral con la Revolución Mexicana. Fíjense nada más. Claro que el término hubiera, y qué bueno que aquí hay jóvenes, ya Manuel Ramos, el director aquí de Condumex, dijo que ojalá surgieran algunas vocaciones. Yo no sé si van a surgir algunas vocaciones de este ciclo, ojalá, pero sí deberían quedarse con algunas ideas. Por ejemplo, en historia no existe el concepto hubiera. Ese concepto no se conjuga en historia. A nosotros nos preocupa lo que realmente pasó, no lo que pudo haber pasado, y mucho menos lo que debió haber pasado, porque ese es imponerle a la historia nuestra ideología política. Entonces, la pregunta es, repito, falsamente, ¿qué hubiera sido de la Revolución Mexicana sin zapatismo? Hubiera sido una lucha norteña, ¿sí?, con reclamos básicamente políticos y salariales, no necesariamente agraristas. ¿Por qué? Porque en el norte había poca densidad demográfica y mucha oferta de tierras. O sea, lo que sobraba en el norte eran tierras. Entonces se van a caracterizar los movimientos norteños, incluyendo el villista, por no poner a la reforma agraria como su principal elemento. ¿Qué hubiera sido del zapatismo sin un movimiento coincidente, este que llamamos Revolución Mexicana? Hubiera sido una rebelión campesina, nada más, como muchas ha habido en la historia de México. Entonces, tenemos para entender a la Revolución Mexicana y para entender al zapatismo que analizarlos juntos, imbricados, de ninguna manera por separados. No hubo dos revoluciones, hubo una con diferentes componentes y diferentes particularidades. ¿Cuáles fueron las causas del estallido de la revolución en Morelos? O bueno, cuando digo Morelos, y se los advierto desde ahora, voy a estar pensando en Morelos, alguna región de Puebla, alguna región de Guerrero. No se puede entender el zapatismo si no tenemos esta perspectiva amplia que trasciende el estado de Morelos. Entonces, cada uno de estos componentes que hicieron la Revolución Mexicana tuvieron sus diferentes causas. El maderismo tuvo sus causas, el carrancismo tuvo las suyas, el obregonismo en Sonora también. Cada uno de estos movimientos componentes de la Revolución tuvieron sus respectivas causas, sus respectivas estrategias y sus particulares objetivos. Todo sumado hace la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es la suma de varios movimientos sociopolíticos que se dan de manera coincidente y coordinada en algunas regiones del país, no en todas. Si ustedes creen que la Revolución Mexicana fue un movimiento nacional, que quiere decir de Sonora a Yucatán, se equivocan. Hubo zonas muy amplias del país por donde la revolución no pasó. Eso no quiere decir que sea una revolución de segunda, no,
Así fue la revolución. ¿Cuáles fueron entonces las principales causas de que estallara la violencia en Morelos y otras zonas circunvecinas allá por 1910, principios de 1911? Bueno, una de las causas es que algunos hacendados usurparon tierras de las comunidades. ¿Cuándo hicieron esto? Suponemos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, durante un periodo breve, cuando el mercado del azúcar se convirtió en un mercado realmente atractivo. Tenía que ver, por ejemplo, la crisis de la independencia cubana, que dejó de abastecer ciertos mercados durante un tiempo. Entonces, la producción de azúcar mexicana y de azúcar en particular morelense fue especialmente atractiva. No todo el tiempo durante el porfiriato hubo usurpación de tierras por parte de haciendas. ¿Qué otro proceso tenemos? Bueno, desde las leyes de desamortización, desde las leyes, digamos, liberales de mediados del siglo XIX, las leyes avaladas por Benito Juárez, estas dieron lugar a que entraran al mercado algunas tierras que antes eran de comunidad, de corporación civil, pasaron al mercado libre, fueron vendidas y esto dio lugar también a la acrecentación de tierras por algunos hacendados vecinos. Entonces los hacendados vieron crecer sus haciendas, en parte comprando tierras y en parte usurpando algunas. También sabemos de algunas comunidades campesinas llamadas zapatistas, Morelos, Puebla, que se fueron a la lucha porque los hacendados dejaron de arrendarles tierras. Fíjense nada más lo curioso. Los hacendados producían azúcar en la explotación de parte de sus tierras y de repente vieron que el mercado se estaba abriendo, estaba siendo generoso, era atractivo producir azúcar, entonces dejaron de rentarles tierras a algunas comunidades que se las venían arrendando por decenas de años. Y esto motivó también la falta de acceso de las comunidades a los campos agrícolas, a los pastos, digamos, y esto también fue una de las razones por las que estalló la violencia en esos años. En general, lo que tenemos es un debilitamiento de las comunidades. Pero voy a subrayar la palabra debilitamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que las comunidades subsistieron, que tenían sus autoridades, que tenían su identidad histórica. Esas son las comunidades que pueden rebelarse. Las comunidades que son barridas, que son desaparecidas, esas no pueden ir a la oposición y mucho menos a una rebelión. Las que sí lo pueden hacer son las comunidades que vieron perder parte de sus tierras, pero que aún así conservan identidad, conservan autoridades, conservan organización, conservan cargos. Esto es fundamental para entender al movimiento zapatista. Hola. Causas políticas, ¿sí? Bueno, durante el porfiriato, Morelos fue básicamente gobernada por un general de los tiempos liberales, casi contemporáneo de Porfirio Díaz, de apellido Alarcón. Estuvo prácticamente todo el gobierno de Porfirio Díaz, hasta que en los últimos años, de hecho 1908, 1909, murió y Porfirio Díaz decidió que el siguiente gobernador en Morelos debía ser Pablo Escandón, hacendado, miembro del grupo de los científicos, miembro del Estado Mayor de Porfirio Díaz, jugador de polo. ¿Por qué lo menciono? No porque voy a decir yo que Pablo Escandón era un entonces fifí. No, pero sí era un agravio para las comunidades campesinas de Morelos que se le enviara como gobernador, después de tener un general liberal, a un miembro del Estado Mayor
científico y hacendado. Absolutamente un agravio. Entonces, en Morelos se organizaron para apoyar a un miembro de la clase media local, a un señor de apellido Leiva, Patricio Leiva, un ingeniero que tuvo el apoyo de las clases medias locales, Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, de los habitantes de esa parte del estado. Pero en esta oposición leivista participaron algunos que luego serían miembros al año siguiente o 2 años después, serían miembros del movimiento zapatista, comenzando por Emiliano Zapata. ¿Qué quiere decir esto? Uno, que tienen la posibilidad de establecer alianzas los sectores rurales del Estado con los sectores de las clases medias para enfrentar un enemigo común, que es el hacendado científico Pablo Escandón. Segundo, ¿qué nos demuestra que Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos y demás hayan participado en el movimiento leivista? Que tenían intereses políticos y no solamente agrarios. Esto es importante. Tercero, ¿qué nos dice el movimiento leivista? Pues fue una escuela de cuadros para los posteriormente zapatistas, fue un ejercicio de práctica política, de establecimiento de redes imprescindible para luego entender el movimiento armado. Esto tuvo lugar en 1909, o sea, fue una experiencia que sirvió directamente a los que participaron en el leivismo para luego explicar su participación. No piensen en la lucha armada, no se brinquen una etapa. La experiencia leivista, la experiencia de 1909 de oposición en contra de esta, perdón por la cacofonía, imposición de gobernador desde la capital del país, ¿sí?, va a tener una continuidad con el movimiento electoral antirreeleccionista. No estoy diciendo que va a tener una continuidad con la lucha armada, estoy diciendo que va a tener una continuidad con el movimiento electoral antirreeleccionista. Madero y su gente propuso primero a nivel nacional una movilización pacífica. Con esa sí hay continuidad, leivismo, antirreeleccionismo. Lo que no va a haber es una continuidad entre leivismo y lucha armada. Se replegó el leivismo. No querían lucha armada. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases medias urbano-locales de Jojutla, de Cuautla, de Jonacatepec, de Cuernavaca, no están dispuestas a una alianza para oponerse en contra de la imposición de este hacendado, pero no están dispuestas a llevar una lucha armada con las comunidades campesinas. Lo que nos está queriendo decir es las comunidades de clases medias sirven para las oposiciones electorales, pero no sirven para las luchas armadas. Las luchas armadas se requieren gente de otra composición, de otro origen social. Entonces, hubo oposición antiporfirista electoral pacífica en Morelos. A Madero le interesó desarrollar estas oposiciones en los 4 estados en los que había habido elecciones estatales en 1909, Sinaloa, Coahuila, su propio estado, Yucatán y Morelos. ¿Por qué? Porque se habían formado cuadros. Sin embargo, al momento de la lucha armada, Morelos adquirió un camino propio. ¿Por qué adquirió un camino propio? Y esto se va a reflejar a lo largo de los 10 años siguientes, pero no de ninguna manera es un movimiento autónomo, es un movimiento con particularidades. ¿Cuáles van a ser las razones? Bueno, Madero había nombrado a un jefe de la revolución, ya cuando está en San Antonio, cuando lanza el plan de San Luis, a un jefe de la revolución en el centro sur del país que se llama Alfredo Robles Domínguez. ¿Sí? Alfredo Robles Domínguez cayó preso. Entonces, la posibilidad de coordinación de ese movimiento desde la cabeza de Alfredo Robles Domínguez se vino abajo. Por cierto, Alfredo Robles Domínguez es un personaje importantísimo. Perdió protagonismo a lo largo de la Revolución Mexicana, pero en su casa se fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista. O sea, era un hombre
muy importante en esta primera etapa de la revolución, digamos en el periodo maderista. También afectó al movimiento armado morelense la muerte de Aquiles Cerdán, porque por alguna razón Madero había decidido que la rebelión en Morelos iba a tener, seguramente porque no encontró ningún jefe leivista, pero decidió que la rebelión, que la lucha armada en Morelos iba a estar coordinada desde Puebla, ¿sí?, desde Ciudad de México por Robles Domínguez, o desde Guerrero. Madero le daba más importancia a los opositores de Guerrero y en particular a unos hermanos de apellido Figueroa, parientes del que luego fue gobernador. Sí, bueno, nadie es responsable de los sobrinos nietos o de los tataranietos, ¿no? Revolucionarios de Huitzuco, Guerrero, zona limítrofe con Morelos. Pero entonces, Robles Domínguez preso, Aquiles Cerdán muerto y una pésima relación entre Morelos y Guerrero. Pésima relación que viene, bueno, de mucho tiempo atrás, del siglo XIX. De hecho, el estado de Morelos nació quitándole parte al territorio de Guerrero. Entonces, la relación no era especialmente buena. ¿Qué fue lo que provocó el que Robles Domínguez cayera preso, el que Aquiles Cerdán muriera y el que los morelenses no estuvieran dispuestos a acatar las instrucciones de los hermanos Figueroa? La respuesta es obvia: surgió un liderazgo propio. Ante este rechazo o ausencia de liderazgos como es Cerdán o Robles Domínguez, y ante el rechazo a que coordinara el movimiento en Morelos la familia Figueroa, los morelenses construyeron un liderazgo propio. Por cierto, propio no quiere decir autónomo. Y segundo, ¿sí?, autónomo quiere en el sentido de que estuviera haciendo otra revolución, no, de ninguna manera. Y de hecho, ni siquiera está claro que el líder construido por los morelenses desde un principio fuera Zapata, ¿sí? Parece ser que el primero, el que va a San Antonio, el que se entrevista con Madero, es Pablo Torres Burgos. Lo que pasa es que murió muy pronto en la lucha. Aquí tenemos a Robles Domínguez y a Pablo Torres Burgos. Es evidente que Pablo Torres Burgos es uno de esos tipos que yo les mencioné, que vive en el ámbito rural sin ser campesino. Era maestro en Villa de Ayala, ¿sí? Esto, repito, le daba cierta legitimidad, pero su muerte temprana junto con sus hijos dio lugar a que empezara a consolidarse el liderazgo de Emiliano Zapata. En 1900, los morelenses acataron el Plan de San Luis. El Plan de San Luis convocaba a la lucha armada para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, así lo decía el plan. Los morelenses no tomaron las armas inmediatamente el 20 de noviembre, ¿sí? De hecho, tuvo que trasladarse Torres Burgos a San Antonio, regresar al centro sur del país para que los morelenses Zapata tomaran las armas. Hay quienes insisten en que fue marzo de 1911, para mí no hay la menor duda, es febrero de 1911, cuando ya hay las primeras actividades bélicas por parte de Emiliano Zapata. Ahora, ¿qué sucede después? En mayo de 1911, cae Porfirio Díaz, ¿sí?, renuncia a la presidencia, son los llamados Tratados de Ciudad Juárez. Y los tratados de Ciudad Juárez disponían que todos los rebeldes, todos los hombres en armas en ese momento, tenían que deponer su actitud rebelde, volver a la vida civil, ¿sí? La palabra que se usaba era licenciamiento, tenía que venir un proceso de licenciamiento. Esto fue lo que firmaron en los tratados de Juárez, esto es lo que quería Madero. Y el proceso de licenciamiento se realizó con cierto éxito, salvo en algunos contingentes. Por ejemplo, los orozquistas, ¿sí?, no lo vieron con buenos ojos y los zapatistas tampoco. Bueno, de hecho, me gusta más llamarles morelenses hasta que Zapata sí logra tener el liderazgo del movimiento.
¿Qué es lo que dicen los morelenses ante los tratados de Ciudad Juárez? Muy sencillo, que ellos no van a entregar las armas, que ellos no van a deponer su actitud rebelde hasta que se dé la devolución de sus tierras. A ellos no les importa, ¿sí?, la renuncia de Porfirio Díaz, o la renuncia de Porfirio Díaz no es suficiente para que ellos depongan las armas. Ellos piden la devolución de sus tierras. Recuerden ustedes que con los tratados de Ciudad Juárez, Madero no llega a la presidencia. Quien asciende a la presidencia mediante esos tratados es León de la Barra. León de la Barra amenaza a los morelenses con tratarlos como bandidos, como rebeldes y lanzarles una represión militar si no entregan las armas. Ellos insisten, lo vamos a hacer hasta que nos devuelvan las tierras. Para los meses de julio a agosto, el gobierno de León de la Barra manda una incursión, por cierto, encabezada por Victoriano Huerta. ¿Sí? Pero por favor, no caigamos en el sospechosismo, o sea, no estaba preparando Huerta desde ese momento su vida posterior. Simplemente recibe instrucciones de pacificar Morelos. ¿Qué es lo que hacen los morelenses? Bueno, preparan la defensa ante la incursión de las fuerzas federales. Termina su presidencia León de la Barra, Huerta o gente suya ocupan Morelos. Los morelenses están ejerciendo la defensa de su territorio y cuando asume Madero la presidencia, principios de noviembre de 1911, 3 semanas después, los morelenses lanzan el Plan de Ayala. ¿Sí? Ya estaban en armas, de una u otra manera estaban haciendo una resistencia armada en contra de la incursión lanzada por De la Barra y encabezada por Victoriano Huerta. Ahora, lo curioso, hay varias cosas interesantes de este Plan de Ayala. Redactado por un miembro de esta comunidad rural no campesinista, por otro profesor de nombre Otilio Montaño. Parece ser que al menos en la mecanografía y en la distribución del plan participó un cura de una comunidad vecina. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos decir? Que el Plan de Ayala no fue firmado en Ayala. De hecho, como estaban huyendo los zapatistas, los morelenses, de la incursión de Huerta desde julio a agosto, el plan fue redactado en una comunidad vecina pasando ya al estado de Puebla. Alguna vez me supe el nombre de la comunidad y no es Xochimilco. No, es algo como Ayoxustla. Y bueno, ¿qué dice el Plan de Ayala? El Plan de Ayala tiene básicamente 2 partes. La parte primera es una parte política, desconoce a Madero. Yo creo que es una parte fallida del Plan de Ayala. ¿Sí? Le hace unos reclamos, Madero tiene 3 semanas escasas en la presidencia, lo acusa de haber traicionado al Plan de San Luis, y el Plan de Ayala entonces, repito, una primera parte es política, la segunda parte es lo más importante de ese plan, incorpora el tema agrario. Hasta ese momento, la Revolución Mexicana se había limitado a cuestiones políticas, sobre todo bajo el lema no reelección. No había habido todavía ningún revolucionario, no había habido ningún ingrediente agrario importante en la revolución. Eso es, a mi modo de ver, lo que hace del movimiento morelense un movimiento histórico. ¿Qué más nos dice el Plan de Ayala? Bueno, el Plan de Ayala propone como jefe de este movimiento armado en contra de Madero, porque llama las armas en contra de Madero, ¿sí?, a Pascual Orozco. Y yo me pregunto, ¿por qué a Pascual Orozco? Pascual Orozco está en Chihuahua. Nunca había tenido mayores vínculos con el zapatismo. De hecho, ni siquiera les contestó. Entonces, ¿qué podemos concluir de ello? 2 cosas. 1, cierta ingenuidad en materia política. Repito, desde las mismas descalificaciones a Madero ya me hacían pensar
que el valor de ese plan está más en lo agrario que en lo político. Y segundo, involucrar a Pascual Orozco como jefe del movimiento nacional. Esto es, se subordinan respecto a Pascual Orozco. ¿Qué estoy queriendo decir con ello? Que el movimiento morelense, el movimiento que pronto va a ser zapatista, es parte de la Revolución Mexicana. Pascual Orozco era el líder de la lucha contra Porfirio Díaz. ¿Acaso por eso buscaron su liderazgo? Había sido sin lugar a dudas el héroe de la lucha de 1910 en contra de Porfirio Díaz. El verdadero vencedor de Porfirio Díaz en términos militares había sido Pascual Orozco. Entonces es buscar el cobijo de este gran caudillo que ya había demostrado hasta ese momento sus, digamos, distancias crecientes con Madero. Recuerden que fue otro de los que no aceptó debidamente los tratados de Ciudad Juárez. Y en esos meses, en esas semanas, el movimiento morelense, Zapata y demás, empieza a establecer vínculos con otros revolucionarios, por ejemplo, con uno que se llama Juan Andreu Almazán, que luego va a ser famoso por otras razones. Él era un revolucionario de Olinalá, Guerrero, estudiante de medicina, radicado en Puebla, ahí era donde estudiaba, que se había vinculado al grupo de Aquiles Cerdán. Y de hecho, ante la muerte de Aquiles Cerdán, un poco Juan Andreu Almazán se había quedado con algunos restos de ese movimiento, que repito, de una u otra manera era limítrofe al movimiento de los morelenses. Había también establecido vínculos con los dos hermanos Vázquez Gómez, con Emilio, que había sido secretario de Gobernación de León de la Barra, y con Francisco. Especialmente tenía Zapata simpatías por Emilio, al que consideraba un revolucionario muy progresista. Y también los morelenses, los zapatistas, establecieron vínculos de solidaridad política con los autores de un plan que se llama el Plan Político Social, que también va a tener preocupaciones agrarias, pero solamente son preocupaciones agrarias, no tiene la naturaleza de un plan agrarista como es el Plan de Ayala. En este grupo de firmantes del Plan Político Social hay un señor zamorano de Michoacán, de nombre Gildardo Magaña. Este va a ser importante porque pronto se va a incorporar a los campamentos morelenses y va a ser importante porque va a ser el sucesor de Emiliano Zapata, Gildardo Magaña. Curioso que el sucesor del jefe Zapata sea un fuereño, un externo al movimiento local. ¿Qué podemos decir de su vinculación con Almazán, con Vázquez Gómez, con Gildardo Magaña? Que todos eran de una u otra manera antimaderistas o críticos de Madero. Ya los Vázquez Gómez se habían distanciado profundamente de Madero. El Plan de Ayala, por cierto, se dice heredero del Plan de San Luis. El Plan de Ayala dice que reforma al Plan de San Luis. Esto para que vean ustedes cómo el movimiento morelense es parte integral de la Revolución Mexicana. De ninguna manera podemos verlo como un movimiento autárquico. Y bueno, lanzan, repito, ese Plan de Ayala, noviembre de 1911. Van a tener una participación militar a lo largo de 1912. Bueno, pues es noviembre, vamos a ajustar fechas y decir, durante todo 1912 y primeras semanas de 1913, el movimiento morelense tuvo una actividad militar más bien tenue. ¿Sí? ¿Por qué va a tener una actividad militar tenue? Y yo no diría solamente en 1912, sino a todo lo largo de la Revolución Mexicana. La fuerza de Zapata, la fuerza del movimiento zapatista, la fuerza del movimiento morelense no fue militar. Nunca pusieron, ¿sí?, en riesgo al gobierno central, llámese Porfirio Díaz, llámese Victoriano Huerta, llámese Venustiano Carranza. Nunca. Díaz cayó por los norteños, Huerta cayó por los norteños, el mismo Carranza cayó por Obregón y los aguaprietistas. Los morelenses, los zapatistas, no podían poner en predicamento al gobierno central, no les alcanzaba la fuerza, por dos razones. Nunca
les pusieron de armas y pertrechos. La frontera les quedaba muy lejos. No tenían recursos para comprar armas y trasladarlas a su territorio. Siempre tuvieron escasez de parque. ¿Sí? Entonces, eso debilitó mucho al movimiento zapatista. Ahora, ¿qué estoy tratando yo en este año de cumpleaños? ¿De disminuir al zapatismo? No. Estoy tratando de que se entienda bien. Porque una cosa es conmemorar y otra cosa es falsificar. Entonces, vamos a entender lo que realmente fue el movimiento zapatista. Un movimiento que tenía, repito, limitaciones militares por su falta de armas y parque, pero también las tenía por una naturaleza propia, la naturaleza del ejército zapatista. ¿Cuál era el ejército zapatista? ¿Cómo se conformó? Bueno, todas las comunidades, todos los pueblos, tenían, me imagino que aquí habrá algunos antropólogos, eso que llaman cargos. Entonces, a algunos miembros de la comunidad les tocaba ahorrar para comprar pólvora para la fiesta del pueblo. A otros les tocaba ahorrar para pagar al cura. A otros para pagar al maestro rural, ¿sí? Las cajas de comunidad. A otros les tocaba conservar los papeles de propiedad. Zapata fue uno de ellos. Y a otros les tocaba conformar los cuerpos de defensa de las comunidades. Todas las comunidades en esa zona de México tienen cuerpos de seguridad para repeler bandidos, para repeler ladrones de ganado, para confrontarse con las guardias blancas de las haciendas cercanas y para confrontarse con los cuerpos de seguridad de las otras comunidades vecinas, con las que seguramente tenían confrontaciones de tiempo atrás, o porque se habían modificado los límites de las tierras de sembradío, o porque una comunidad estaba haciendo leña en las barrancas del otro pueblo, o porque estaba agarrando piedra de construcción de las barrancas de este pueblo. En fin, las relaciones de ninguna manera son idílicas. Si ustedes creen que los pueblos campesinos de México se llevan muy bien todos, déjenme decirles que no es así la realidad. Y tienen tantos conflictos al interior de las comunidades como con las comunidades vecinas, igual que con los hacendados cercanos. A veces con los hacendados tienen incluso mejores relaciones porque implica empleo. ¿Sí? Entonces vamos a quitarnos esa visión procedente de los discursos de los políticos que tanto daño nos hacen a la comprensión de la historia. Entonces, llega después Victoriano Huerta, principios de 1913, ¿y qué hacen? Ahora sí empezamos a llamarle auténticamente zapatistas. ¿Por qué? Porque reformulan el plan de Ayala, le quitan el liderazgo a Pascual Orozco, porque Pascual Orozco ha reconocido al gobierno de Victoriano Huerta. Y por primera vez el plan de Ayala designa como jefe del movimiento nacional a Emiliano Zapata. En ese momento ya podemos hablar de un movimiento que le ha otorgado el liderazgo a Emiliano Zapata. Y por cierto, es uno de los momentos más autonómicos del zapatismo dentro de la revolución. ¿A qué me refiero? Llega Victoriano Huerta, toma la presidencia del país, usurpa la presidencia, derroca a Madero, lo asesina, y en el norte se rebelan prácticamente todos los grupos siguiendo el Plan de Guadalupe. Ese Plan de Guadalupe conforma al ejército constitucionalista. Bueno, los zapatistas nunca reconocieron el Plan de Guadalupe. O sea, compartían el mismo enemigo, Victoriano Huerta, pero nunca fueron parte formal del ejército constitucionalista. Por eso digo yo que esta etapa es una etapa considerablemente autonómica por parte del zapatismo. Ahora ya le podemos llamar zapatismo. Ahora, era un movimiento autonómico que no aceptó el liderazgo de Carranza, que no aceptó el Plan de Guadalupe, que tenían su propio plan y su propio líder. Tenían un enemigo común, que es Victoriano Huerta. Pero aún así, el zapatismo buscó algunos contactos con los que ellos consideraron jefes norteños progresistas, jefes norteños simpatizantes con la reforma agraria.
y para eso utilizaron a este hombre, Gildardo Magaña, que había estado en prisión, que salió libre, que se incorporó a los campamentos siendo michoacano, zamorano, se incorporó a los campamentos zapatistas, morelenses, y Zapata siempre lo utilizó, o casi siempre lo utilizó, como un agente de negociación con otros grupos políticos. Lo envió al norte para que estableciera contacto con Villa, con Antonio Villarreal, con Lucio Blanco, en fin, con muchísimos jefes norteños claramente partidarios de la reforma agraria. ¿Por qué digo que Lucio Blanco era claramente partidario de la reforma agraria? Porque había hecho la entrega, el reparto de la hacienda de borregos. ¿Por qué digo que Villarreal lo era? Villarreal era un viejo magonista, en fin. Con estos grupos buscó un acercamiento el movimiento de Emiliano Zapata, el movimiento de los morelenses. Pasan los meses, ¿sí? Huerta es derrocado por el movimiento carrancista, constitucionalista. O sea, Huerta huye cuando los constitucionalistas, Huerta huye a mediados de julio de 1914, cuando los constitucionalistas, Obregón ha tomado Guadalajara, 8 de julio, cuando los constitucionalistas de Carranza han tomado Zacatecas, 23 de junio, cuando se resuelve el conflicto entre villistas y carrancistas en los llamados pactos de Torreón, 4 al 8 de julio, cuando ve Victoriano Huerta que los norteños están descendiendo ya sin obstáculo alguno, huye del país. No por los zapatistas estaban a 20 kilómetros de la capital y no pusieron en predicamento al gobierno de Huerta. Quien lo puso fue Obregón, Pablo González, Carranza y demás. ¿Por qué? Porque ellos tenían armas, tenían ejércitos profesionales y los morelenses no estaban dispuestos a dejar sus campos para ir a tomar Ciudad de México. Entonces, llegan los norteños. Recuerden que Zapata no ha reconocido el liderazgo de Carranza, y llegan los norteños. Huerta ha abandonado la Ciudad de México y se firman lo que se conocen como los tratados de Teoloyucan. En esos tratados se firma, digamos, la derrota del ejército y del gobierno huertistas. Me imagino que todos ustedes jóvenes saben perfectamente dónde está Teoloyucan. ¿De este lado también? ¿O de este lado sí? Hombre, es una población al norte de Ciudad de México, procedente de Querétaro, digamos, muy cerca procedente de Tepeji. Por ahí está Teoloyucan. Ahí se firmaron, ahí el gobierno de Huerta y el ejército federal acordaron dos cosas. Los tratados de Teoloyucan son dos, por eso se les dice tratados en plural. Uno es arreglar que el ejército federal acepte disolverse, no acepta su derrota, es más que eso, acepta su disolución. Y por otro lado, se acuerda la entrada de los constitucionalistas a Ciudad de México. ¿Cómo se va a hacer? Pues tú entras por aquí, yo salgo por acá, para que no haya ninguna confrontación. Solamente hay una cláusula en donde dice: las trincheras del sur no van a ser abandonadas por el ejército federal, o sea, el ejército huertista, hasta que lleguen las avanzadas del ejército constitucionalista, o sea, Carranza y demás, y los releven. ¿Qué quiere decir eso? Que Carranza no quiere que los zapatistas entren a Ciudad de México. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque son dos luchas distintas. Los zapatistas no han reconocido al Plan de Ayala. De todas maneras, cuando... Plan de Guadalupe. Es que dijo que los zapatistas no han reconocido el Plan de Ayala. Perdón, Plan de Guadalupe. Y esto no quiere decir que los zapatistas no buscaran un contacto con algunos de los que venían acompañando a Carranza. Sabemos que hubo negociaciones con el doctor Atl, con otra vez Lucio Blanco, con Luis Cabrera, con Villarreal, con Juan Saravia, otro viejo magonista. En fin, ahora curiosamente
Zapata, cuando acepta que vayan a los campamentos surianos todos estos constitucionalistas, les exige la sumisión al plan de Ayala. Y ellos dicen, pero ¿cómo nos vamos a sujetar al plan de Ayala si nosotros fuimos los que derrocamos a Huerta? O sea, ¿cómo nos vamos a sujetar a ustedes si la parte fuerte, la parte vencedora somos nosotros? Siguiente etapa, el zapatismo como parte de la convención. A ver, llegan los norteños a Ciudad de México, agosto de 14, los tratados de Teoloyucan, y se había acordado desde un principio que una vez que se ocupara Ciudad de México se iba a convocar a una convención. Aquí está el origen de eso que conocemos como la Convención de Aguascalientes. Bueno, la Convención de Aguascalientes comenzó primero en Ciudad de México, fue convocada en Ciudad de México. Ahora, ¿qué sucede? Esa convención era para resolver los problemas al interior del ejército constitucionalista. Los zapatistas no estaban invitados. Era para que resolvieran sus diferencias carrancistas y villistas. Los villistas decidieron no asistir a Ciudad de México porque consideraron que era un territorio dominado por una facción a la que no le tenían confianza. Por eso los carrancistas, hubo una votación y aceptaron trasladarse a Aguascalientes. No porque Aguascalientes fuera una plaza especialmente revolucionaria, sino porque era equidistante de los territorios villistas y la Ciudad de México. Entonces era un poco el territorio neutral y ahí se fueron carrancistas y villistas. Estamos hablando de octubre, noviembre de 1914. En esa convención empezaron a predominar por el número los delegados villistas y los delegados carrancistas se empezaron a replegar, de hecho se empezaron a retirar de Aguascalientes. Una vez que hubo hegemonía villista, se acordó invitar a los zapatistas a la Convención de Aguascalientes y vino una comitiva encabezada por Felipe Ángeles a invitar a los zapatistas aquí, Morelos, a que se trasladaran a Aguascalientes. Obviamente Zapata aceptó, con bemoles, va a decir, bueno, voy, pero van a tener que reconocer el plan de Ayala. Bueno, pues no tenían la fuerza suficiente como para imponer el plan de Ayala ante la convención, pero digamos, ¿qué fueron? ¿Quiénes representaron al zapatismo en la convención de Aguascalientes? De ninguna manera los jefes campesinos originales, porque no servían para un debate tribunicio, para un debate parlamentario. Los que representaron al zapatismo en Aguascalientes fueron jefes urbanos que se le habían estado asimilando en 1913 y 1914, huyendo de la Ciudad de México dominada por Huerta. Entre otros, gente, digamos, de orígenes obreros. Entre otros, Antonio Díaz Soto y Gama, veterano del magonismo, puede ser que incluso lo llamemos anarquista o con tendencias anarquistas. Esta tendencia anarquista de Soto y Gama tiene que ver con la ilustración que aquí nos puso Omar, ¿sí? Alguien está firmando sobre la bandera en Aguascalientes, ¿sí? Y Soto y Gama, cuando le tocó el turno, dijo, yo no firmo porque este es un trapo que no tiene ningún valor. Y entonces parece ser que algún jefe villista sacó inmediatamente la pistola y tú aquí te mueres, hijo de la no sé qué. Esto nos refleja dos cosas. Uno, la falta de orden parlamentario en la Convención de Aguascalientes, ¿sí? Entraban armados todos los delegados. Y dos, la actitud de Díaz Soto y Gama no es una actitud de provocación, es la actitud de un anarquista. Para los anarquistas las banderas nacionales son trapos, así lo debemos entender. Entonces, bueno, no pasó a mayores, afortunadamente se tranquilizaron, guardaron la pistola, ya Soto y Gama no provocó más a los otros representantes y dejaron Aguascalientes y vinieron a Ciudad de México a gobernar. Carranza se fue a Veracruz, Villa y Zapata coinciden en Xochimilco.
y establecen el famoso Pacto de Xochimilco, primeros días de diciembre de 1914. ¿Qué estamos viendo? Que el zapatismo es parte de la Revolución Mexicana, parte integral, de ninguna manera es un movimiento autárquico. Está junto con Villa, ¿sí?, avalando y conformando la llamada Soberana Convención. Ahora, ¿en qué consistía el pacto? Villa le dijo, yo te voy a dar armas y municiones, y a cambio Zapata va a tener que colaborar en la lucha contra el constitucionalismo. Ninguno de los dos cumplió el pacto. ¿Por qué? Porque Villa necesitaba esas armas y esas municiones para enfrentar a Obregón en Celaya, abril de 15. Y Zapata lo que decidió es, en lugar de ir a luchar contra Carranza, contra Obregón, en Puebla o en el Ébano o en Celaya, Zapata decidió reformar política y agrariamente Morelos. Son los meses que Adolfo Gili llama la Comuna de Morelos. Tenían el control absoluto del Estado e hicieron reformas políticas y reformas sociales importantísimas. Tenían razón histórica, esa era su lógica. Sin embargo, dejaron a Villa solo en la lucha contra Obregón y el movimiento de la Convención fue derrotado. Aquí la pregunta es, podemos hacerle dos preguntas. Uno, ¿hizo lo correcto Zapata al oponerse a Madero? Estoy regresando a 1912, al Plan de Ayala. ¿Era lo correcto debilitar a un gobierno que ofrecía ciertas reformas? ¿No es parcialmente responsable del debilitamiento de Madero que dio lugar al cuartelazo de Victoriano Huerta? ¿No podemos reclamarle eso ya? ¿No tenemos la suficiente madurez como para poder plantear esta pregunta? Y la segunda, 1915. ¿No fue un poco responsable Zapata de que fuera derrotada la Convención? Hizo la reforma agraria en su estado, pero la convirtió en una reforma vulnerable. Tan pronto el villismo fue derrotado militarmente y Carranza pudo lanzarse contra Morelos, la reforma agraria zapatista sucumbió. Estos son los cuestionamientos que podemos hacerle al personaje a pesar de que estemos conmemorando, ¿sí?, los 100 años de su asesinato. A mi modo de ver, estas son las preguntas fundamentales que tenemos que plantearle. Ahora, a diferencia de lo que había pasado en 1911 y en 1913-14, por primera vez el zapatismo va a ser parte de una alianza, de un grupo perdedor. En 1911 Madero, el antireeleccionismo había triunfado sobre Díaz. En 1913-14 el constitucionalismo había vencido a Huerta. Por primera vez Zapata es parte del grupo perdedor en la gran conflagración de la Revolución Mexicana. Esto es parte de la Convención. Y esta participación en el grupo perdedor, ¿qué significa esa crisis? Bueno, primero que todo, en tanto que fueron vencidos militarmente con la entrada de los carrancistas después de que derrotó. Carranza dijo, primero derroto a Villa y luego me voy sobre Zapata. Una vez que entran los carrancistas al estado de Morelos, 16, 17, ¿sí?, el movimiento zapatista entra en crisis. Vamos a ver algunas de las características de esa crisis. Los responsables de la derrota son los jefes locales, ¿sí? La crisis provocó divisiones al interior de los jefes locales y entre los jefes locales y los jefes fuereños, los jefes políticos, los urbanos, ¿sí? ¿Cómo se expresó esto? Bueno, con el asesinato, por ejemplo, de Otilio Montaño, el fusilamiento de Otilio Montaño, el redactor del Plan de Ayala, ¿sí?, acusado de traición por algunos de los intelectuales foráneos urbanos que se habían incorporado al movimiento. El asesinato de Domingo Arenas, lo vuelvo a mencionar. ¿Quién era Domingo Arenas? Bueno, era el líder del movimiento agrarista en el vecino estado de Tlaxcala, en la zona Puebla-Tlaxcala, ¿sí? ¿Cuál fue la decisión que tomó el movimiento arenista, Domingo Arenas y su hermano Cirilo? Dice, bueno, ante la derrota de la Convención, ellos eran parte de la Convención,
vamos a reconocer a Carranza, vamos a reconocer al gobierno constitucionalista y ellos nos van a dar la responsabilidad militar en el estado de Tlaxcala y además van a reconocer las reformas agrarias que hemos hecho en Tlaxcala. Esa fue la apuesta de los Arenas. Al año siguiente, una comitiva de zapatistas asesinó a Domingo Arenas. O sea, hay ahí un deterioro al interior del movimiento zapatista. ¿Qué otro elemento mete en crisis al movimiento zapatista? El triunfo de Carranza, la consolidación de Carranza, la consolidación, bueno, no lo volvamos, Omar, pero recuerden el mapa número 2, ¿sí? La consolidación del carrancismo en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, y entonces está sitiado el movimiento morelense, el movimiento zapatista. No tiene posibilidad de expansión, está súper controlado y entonces lo que tenemos durante esos meses son enormes deserciones, zapatistas que simplemente abandonan las armas y empiezan a reconocer al gobierno de Carranza, que además acaba de elaborar la Constitución de 17. Y por lo tanto hay posibilidad de una reforma agraria vía la Constitución y ya no vía toma de tierras directa por parte de las unidades armadas zapatistas. Entonces, algunos morelenses ven que hay posibilidades más firmes de reforma agraria vía la Constitución, ¿sí? Reconocer a las autoridades carrancistas y solicitar la restitución o la dotación de tierras que las ocupaciones militares por parte del zapatismo, porque esas estaban condenadas a muerte. El zapatismo no podía sostenerse por mucho más tiempo en su lucha contra el carrancismo. ¿Cómo demostramos que el zapatismo está en crisis? Porque busca establecer alianzas con todos los jefes rebeldes anticarrancistas. Y ahí no hay límite ideológico. Así como busca, obviamente, establecer un contacto con Villa, con Pancho Cos, con Luis Caballero, con los Cedillo en San Luis Potosí, también busca y entra en contacto con gente como Peláez y Félix Díaz, ¿sí? Abiertamente antirrevolucionarios. Lo único que los identificaba es que eran ambos anticarrancistas. Propone como jefe del movimiento nacional anticarrancista a Francisco Vázquez Gómez. ¿Por qué? Porque considera que puede ser un hombre de unificación, puede ser un hombre aceptado por el mayor número de rebeldes anticarrancistas. Por cierto, por primera vez ya no pone como condición para la unificación el reconocimiento del Plan de Ayala. Prácticamente en estas propuestas de unificación de abril y septiembre de 1918, prácticamente no se menciona ya el Plan de Ayala. Se habla de una unificación. Claro, yo alguna vez discutía con mi maestro queridísimo, mi maestro Katz. Yo le decía, bueno, maestro, ya para 18, en el zapatismo, la bandera de la reforma agraria no es prioritaria. Y me dijo, sí, pero considere que es que ya habían repartido la tierra, por eso ya no era prioridad el Plan de Ayala. Yo creo que esos repartos de tierra no fueron reconocidos por el carrancismo una vez que ocupó el Estado. Pero en fin, ¿cuál fue el resultado de sus propuestas? Pues sus delegados fueron desairados o rechazados y no hubo unificación alguna. Para 1919, la crisis del movimiento zapatista es total. Es una crisis militar, es una crisis política. El Estado ya es un Estado dominado por el carrancismo. No dominan Cuernavaca, no dominan Jujutla, prácticamente están en territorios inaccesibles del propio Estado de Morelos. Hay una crisis sanitaria, ha pasado la influenza en los meses anteriores, la influenza en Morelos fue especialmente demoledora, ¿sí? Parece ser que al término de la revolución, si uno compara la población de Morelos de 1910 con la de 1920, perdieron el 40% de su población. La mayor parte de esa pérdida en los meses de la influenza de finales de 1918. Entonces, para principios de 1919, el zapatismo está en una enorme crisis política, económica, militar,
repito, social, sanitaria. Y entonces esto hizo que el zapatismo pues buscara alianzas incluso con desertores, y este es el problema fundamental. Aceptó un ofrecimiento de Jesús Guajardo, quien se presentó como desertor sin serlo. Entonces, no voy a entrar en estos detalles, si quisieran luego lo vemos en la sesión de preguntas si es que las hay. El caso es que Zapata fue asesinado por Guajardo el 10 de abril de 1919. Ahora, ¿qué sucede después? A ver, el resultado es paradójico. Convirtió a Zapata en mito, lo convirtió en estatua, lo convirtió en personaje histórico. ¿Sí? Podemos ir a la lámina número 1 para que vean el Zapata que tenemos después de 1919. Sin embargo, el movimiento zapatista se debilitó. O sea, Zapata creció como figura histórica, se convierte en estatua, nombre de calles, nombre de avenidas, de comunidades y demás, pero el movimiento zapatista se debilitó. Y esto explica que un año después se adhiriera al movimiento aguaprietista, esto es, al movimiento obregonista, al gobierno de los sonorenses, con el siguiente resultado. Los sonorenses le dieron a los zapatistas un cierto control local, pequeños puestos en la política estatal, reforma agraria, ¿sí? Si ustedes se fijan en Morelos, pues prácticamente no han sobrevivido las haciendas. Las haciendas que sobrevivieron a la lucha armada se convirtieron en hoteles, pero no son unidades de producción agrícola. Eso se acabó, ¿sí? Esto es en buena medida lo que logró Zapata. Por un lado, repito, un control local, por otro lado, subordinación nacional, por un tercer lado, la transformación socioeconómica del Estado de Morelos. El Estado de Morelos es absolutamente distinto antes y después de Zapata. Y por último, su legitimidad histórica. No fue un movimiento fuerte en términos militares, pero es un movimiento absolutamente imprescindible, extraordinario, por el ingrediente agrario de la Revolución Mexicana. Gracias.